mi nombre es Lauri Carrero. Soy estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes, cursante del 9º semestre. Cumpliendo con la última evaluación pautada de la asignatura Hidráulica Fluvial, daremos a conocer varios aspectos importantes del embalse Guri. Mi grupo está conformado por Rubí Peña y Miguel Peña. Nuestro embalse se encuentra sobre el río Caroní, a 90 kilómetros de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Descripción: el Guri es el embalse más grande de Venezuela y por extensión y volumen es el segundo cuerpo lacustre más grande del país, solo superado por el lago de Maracaibo. Su propósito es generar electricidad. Tiene un volumen de 135.000 por 10 a la 6 metros cúbicos, un área inundada de 4.250 kilómetros cuadrados y un caudal medio del río de 5.000 metros cúbicos por segundo. La presa principal está hecha de concreto y trabaja por gravedad. Su altura máxima es de 162 metros. La longitud de la cresta es de 1.242 metros y su volumen es de 5.280.000 metros cúbicos. Tiene un aliviadero de 3 canales, cada uno de ellos controlado por 3 compuertas. El tamaño de las compuertas radiales son de 15,24 metros de ancho por 20,76 metros de altura. Su caudal máximo es de 27.000 metros cúbicos por segundo. En total, nuestra embalse Guri tiene 20 turbinas tipo Francis, con una potencia instalada de 10.000 megawatts. Cronología y problemas durante la etapa de desviación del río para la construcción de la presa. Edelca comenzó la construcción del embalse Guri en octubre de 1963. Las 2 casas de máquinas se encuentran al pie de la presa de concreto y el aliviadero se sitúa en un contacto con el estribo izquierdo. El río Caroní tiene un caudal medio de 5.000 metros cúbicos por segundo. Durante la construcción de la obra fue medido un caudal de 17.000 metros cúbicos. El esquema de desviación del flujo del río Caroní adoptado para la construcción de la presa consistió en las siguientes etapas. En la primera etapa, aprovechando la existencia de una isla en el centro del cauce, se desvió el flujo por un canal excavado hacia la margen derecha, protegiendo la parte izquierda de dicho canal mediante ataguías celulares de tablestacas. Eso lo podemos observar en la primera imagen. Resistente a altas velocidades de la corriente. Para poder desviar el río hacia el canal fue necesario conseguir ataguías de tierra y roca, que alcanzaron en algunos puntos alturas de 44 metros. Una vez desviado el flujo, se procedió a la construcción de la presa tipo gravedad, de concreto en la zona protegida por las ataguías. En la segunda etapa, en la presa de concreto parcialmente construida en la primera etapa, se dejaron 7 conductos de fondo de sección rectangular, de 10 metros de ancho por 12 metros de altura. La entrada de cada conducto estaba formada por 2 aberturas rectangulares de 5 metros de ancho por 12 metros de altura, separadas por una pila central. Esta la podemos observar en la figura derecha. Ahí se puede ver el proceso que comenté anteriormente. Dichas entradas tenían formas abocinadas y estaban provistas de compuertas de 6,65 metros de ancho por 17,33 metros de altura, para el control del flujo, siendo en total 14 unidades. Una vez construida la presa de gravedad hasta una altura suficiente como para no ser sobrepasada por las crecidas del río, se eliminaron las ataguías de tierra y roca hechas en la primera etapa y se permitió el paso de flujo a través de los conductos de fondo dejados en la presa, para lo que construyeron diques de cierre en la entrada y salida del canal de desviación. Realizado lo anterior, se procedió a completar el cierre del cauce mediante una presa de tierra. Seguidamente tenemos la tercera etapa de la construcción de esta megaestructura. Esta tercera etapa consistía en concluir la construcción de la presa, una vez terminada la etapa de la desviación del río. Estaba programado cerrar las compuertas instaladas en las entradas de los conductos de fondo.
taponar dichos conductos con concreto, llenar el embalse y dar paso a las aguas del río a través de turbinas ya instaladas y al aliviadero. En esta etapa surgieron problemas con el cierre de las compuertas, las cuales eran tipo tractor, montadas sobre orugas, con un peso aproximado de 100 toneladas por unidad, diseñadas para para que estas compuertas se cerraran a través de su propio peso. En la imagen que presentamos, en la parte derecha, podemos observar ya el cierre total de estos conductos. Y en la parte izquierda podemos observar esquemáticamente la superposición de diferentes estructuras metálicas y granulares para poder cerrar estos conductos. Para el año 1968, en el mes de junio, cuando se procedió a efectuar el cierre definitivo del desvío, se produjo la ruptura de varios de los rodillos utilizados para el rodamiento de las compuertas por unidad y diseñadas para cerrarse por su propio peso, como ya lo comenté anteriormente. Estas compuertas tuvieron la ruptura de estos rodillos, los cuales fueron transportados aguas abajo de la presa. Así como fueron transportados, fueron depositados a la margen del río. Los rieles de guía que servían de asiento a los rodillos se doblaron y en algunos tramos desaparecieron. Las compuertas, algunas de ellas se trabaron, siendo necesario hacer diferentes intentos para cerrarlas ya de forma mecánica. Para esto se utilizaron teflón para reducir la fricción de las mismas con las guías. El empleo de 2 martillos vibratorios, los cuales consistían en golpear estas compuertas en la parte superior, intentando ayudar a estas compuertas con el deslizamiento vertical y así cerrarlas totalmente, cosa que no funcionó en su totalidad con todas las compuertas. También se colocaron perfiles de acero como aditamientos para incrementar el peso de las compuertas. Como resultado de los esfuerzos hechos para clausurar el desvío, podemos observarlo en la figura esquemática izquierda, las acciones que se dieron lugar para poder cerrar estas compuertas, las cuales generaron abertura de entre 0,60 a 6,5 metros de abertura. En esa imagen podemos ver que inicialmente se colocaron vigas de acero, celdas, perfiles, lanzas inicialmente. Luego se colocaron collares de rocas y redes, las cuales iban atadas a través de material de acero o guayas de acero y fueron colocadas. Luego se superpusieron rocas grandes sin finos, luego rocas pequeñas y finalmente se colocó roca y tierra para terminar de cerrar estos conductos. Finalmente, una de las fallas más recientes que ha presentado esta presa ha sido a partir del año pasado, pues es bastante notorio que han habido fuertes lluvias y precipitaciones durante el año pasado y el presente año. Una de las fallas más importantes ha sido para el mes de octubre del año pasado, donde este embalse llegó a tener o a dejar apenas 85 centímetros de vacío, por así decirlo, desde su borde libre hasta la cresta. En esta presentación quise colocar una imagen donde se visualiza más o menos el comportamiento en volúmenes de agua y pues el borde libre que debería de tener un embalse. Para esto es conveniente recordar que siempre es necesario dejar un borde libre de suficiente amplitud para evitar poner en riesgo la estabilidad de la presa, cuya central hidroeléctrica abastece a alrededor del 70% de la electricidad del país. Dada la amplitud de este embalse, se generan olas de altura considerable que pueden sobrepasar sin dificultad la cresta de la presa. Una condición que pocas veces se menciona es que alrededor del embalse existen varios diques de cierre de puntos bajos construidos de tierra. En varias ocasiones ha sido necesario reparar estos diques por el efecto de oleaje sobre ellos. En las condiciones actuales, esta afectación puede producir efectos más severos, pues
como nosotros sabemos que un dique de tierra se ha sobrepasado su cresta, pues eso quiere decir que, digamos, que el flujo va a arrastrar este dique. Yendo con el mismo hilo conductor, ahora les voy a hablar un poco sobre las causas y la cronología de los problemas por cavitación en el aliviadero. El aliviadero del Guri está formado por 3 canales situados en contacto de la presa con el estribo izquierdo. El control de dichos canales es a través de 3 compuertas situadas en cada uno de ellos para sumar un total de 9 compuertas. En la construcción de la presa, la empresa encargada, Edelca, para ese entonces, junto con un convenio que tenían con la Universidad de Minnesota, un laboratorio situado en esta universidad, hicieron una serie de estudios a través de unos modelos a escala, uno con fondo fijo y el otro con fondo móvil. El primero de ellos a una escala de 1:200 y el otro a una escala de 1:400. Los ensayos realizados arrojaron estudios, o resultados mejor dicho, en los cuales se determinó que la colocación del borde de salida del lanzador debía estar sumergido totalmente bajo el agua, en el nivel de agua del aliviadero o de la restitución pues, del aliviadero como tal. Otro de los resultados arrojados fue el ángulo de salida del lanzador, el cual fue de 45 grados. Por otro lado, tenemos lo que fueron los lineamientos del diseño. En un principio, las tolerancias en los acabados fueron muy estrictas, ya que se utilizaron concretos de altas resistencias para evitar problemas en lo que fue la erosión del concreto como tal y la socavación de los estribos. El funcionamiento de los primeros aliviaderos fue en el año 1969. A finales del mismo año se realizaron algunos estudios, llegando a la conclusión de que se presentaban ciertas fallas en cuanto a erosión, específicamente en el canal número 2. A principios del año 1970 se hizo la reparación de este problema utilizando concreto epóxico. Para una nueva inspección, a finales de este mismo año, de 1970, se hizo una nueva inspección al canal número 2 nuevamente y se encontraron, mejor dicho, mayores daños en cuanto a ese problema de erosión. Luego de haber realizado nuevos estudios, se llegó a la conclusión de que el problema venía presentado por el fenómeno de cavitación. Para el año 1971 se realizó un nuevo modelo a escala de 1:80 y se determinó que la causa eran presiones negativas. Una de las soluciones que se presentó fue la colocación de una cuña superpuesta de 75 centímetros de longitud para que ocasionara presiones positivas. Asimismo, pues también se presentó, o se propuso, mejor dicho, que se utilizaran concretos de altas resistencias para lo que venía siendo ese canal número 2, reparando así los problemas en cuanto a erosión. A principios del año 1978, el problema de erosión había empeorado, ya que no solamente se presentaba este problema, sino también daños en lo que eran las fundaciones de dicho canal. El funcionamiento total de lo que fue el canal número 1 y el canal número 3 solo fue realizado en 1977. Construcciones. Aquí se tiene una segunda central al pie de la presa y también un segundo canal de restitución. La construcción de estas obras ayudó al incremento de la potencia en cuanto a la generación de energía de 2.000 a 10.000 megawatts. Para ese entonces, la empresa decidió romper lazos con la Universidad de Minnesota y realizar la construcción de un laboratorio en sitio. Ahí también se hizo un modelo a escala donde los estudios arrojaron un análisis sobre la sobreelevación y
las conclusiones que llegaron fue que se debían hacer cambios en los conceptos utilizados en el proyecto inicial, sobre todo en cuanto a la colocación de los lanzadores y la aireación de los mismos, y también cambiar la idea de que se debía utilizar un concreto distinto cada vez que hubiesen daños por erosión. Aspectos importantes. Se sabe que el Guri es una megaestructura y uno de los aspectos importantes es que estas estructuras pues tienen varios usos. El uso principal es el de generación de energía, pero además de eso pues también sirve como reservorio de agua potable, tanto para consumo residencial como para consumo industrial. Esta presa abastece a Upata y la ciudad de Bolívar aproximadamente unos 3.000 litros por segundo se aportan a plantas de tratamiento. Otro punto importante es la geología del lugar, sabiendo que es la zona más antigua del país y que en este sitio se encuentra la falla del Guri, la cual está ubicada al norte del lago y que también es una zona de alta fragilidad geológica, tanto a nivel de sus suelos, corrientes fluviales y bosques naturales. Tuvimos el contenido de nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.